estudiantes que con su noble esfuerzo pues quieren salir adelante para ser personas más útiles a la patria y a sus familias. En esta ocasión les traigo un video sobre el texto de Métodos Cuantitativos 1 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, referente a las inecuaciones cuadráticas o desigualdades cuadráticas, ¿verdad? Entonces, se pide encontrar el conjunto solución y dar la respuesta en notación de intervalo, ¿verdad? Entonces, el primer ejercicio que nos piden es 2y cuadrado más 5y más 2 menor que 0, ¿verdad? Entonces, como 2 es un número muy pequeñito, no se puede encontrar un número que multiplicado de 2 y sumado 5, entonces acudimos, ¿verdad?, al tanteo por el método del aspa simple, que consiste en descomponer el primer término. Aquí está 2y por y, que es igual a 2y cuadrado. Luego el término constante también se descompone, ¿verdad? En este caso 1 por 2. Y luego el primer término, ¿verdad?, del término cuadrático se multiplica de esta forma en cruz, 2 por y, 2y por 2 es 4y, y y por 1 es y. Y sumados es 5y, es decir, encontramos este término en medio, entonces no fuimos, ¿verdad? No fuimos, aquí se comprueba 2 por y cuadrado, 1 por 2 es 2, y y por 4, más 4y es 5y, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a factorizar como 2y más 1 por y más 2 menor que 0, ¿verdad? Menor que 0. Igualamos a 0 cada, ¿verdad? Igualamos a 0 cada factor, entonces encontramos que sería 2y más 1 igual a 0, y más 2 igual a 0, ¿verdad? 2y es negativo 1 medio porque este 1 pasa al otro lado a restar, negativo 1, y luego el 2 lo divide, entonces queda negativo 1 medio, acá está más claro, y igual a negativo 2. Ahora tenemos que hacer este análisis, ¿verdad? Este análisis con base a las dos raíces que encontramos, ¿verdad? Primero al infinito negativo, luego hasta llegar a ese negativo 2, va a ir como intervalo abierto porque, ¿verdad?, la relación de orden que nos están dando es que es menor que 0, es decir, no es menor o igual, no se incluye, ¿verdad? El otro dato, ojo, en esto es importante colocar primero el menor. Negativo 2 es menor que negativo 1 medio, ¿verdad? Es menor porque en la tabla periódica está más a la izquierda, ¿verdad? Está más cerca el negativo 1 medio de 0, por eso negativo 1 medio es mayor y se pone posteriormente. Y después al infinito, ¿verdad? Positivo. Luego colocamos, si colocamos aquí primero el negativo 2, buscamos cuál fue el factor que generó a negativo 2. En este caso fue y más 2. Entonces colocamos y más 2 y luego en el otro pues diría 2y más 1, el otro factor que generó a negativo 1 medio. Luego aquí va, ¿verdad?, el signo que es el producto de y más 2 por 2y más 1, ¿qué signo se genera, verdad? Entonces, ahora bien, ¿de dónde sale este signo? Cuando tenemos y más 2, ¿verdad?, y le damos un valor de este rango aquí, por ejemplo, negativo 3 más 2 es negativo 1, entonces el resultado es negativo, por eso está el signo menos, ¿verdad? Cuando le damos un valor entre negativo 2 y negativo 1 medio, que le podemos colocar negativo 1, ¿qué sucede? Negativo 1 más 2 es positivo 1, entonces da un signo positivo, ¿verdad? Y si le agregamos un valor aquí, ¿verdad?, mayor que negativo 1 medio, por ejemplo 0, 0 más 2 es 2, entonces sigue siendo positivo. Luego vamos con el y menos 1, lo mismo si le damos un valor de negativo 3, 2 por negativo 3 es negativo 6, más 1 es negativo 5, el resultado es negativo. Y si le damos el valor aquí, ¿verdad?, de negativo 1, que esté en medio, negativo 1, cualquier valor que esté entre, entonces diríamos negativo 1 por 2 sería negativo 2, y negativo 2 más 2 es negativo 1, sigue dando un signo negativo. Luego si le damos un número mayor que negativo 1 medio, por ejemplo 0 les decía, 2 por 0 es 0, más 1 es 1 positivo, entonces nos genera un signo positivo, ¿ok? Entonces ahora multiplicamos los signos, ¿verdad? Y más 2 por 2y más 1, menos por menos es más, ¿verdad? Más por menos es menos y más por más es más. Ahora, ¿cuál es la respuesta correcta? Tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, la relación de orden que nos dieron, ¿verdad?, que es
menor que 0, es decir, los que son negativos, ¿verdad? Y el único lado donde el resultado es negativo es aquí. Acá es positivo porque menos por menos es más, y acá es positivo. Entonces aquí quiere decir que aquí está, ¿verdad? Aquí está el conjunto solución, ¿verdad? De negativo 2 sin incluirlo y a positivo 2 sin incluirlo porque es un intervalo abierto, menor que, ¿verdad? Menor que. Entonces aquí lo expresamos ya en forma de intervalo, negativo 2 a un medio, ¿verdad? A negativo un medio, perdón, yo había dicho a 2, a negativo un medio, ¿verdad? Aquí está en forma de paréntesis, que los paréntesis indican intervalo abierto, ¿verdad? También aquí uso un paréntesis abierto y un corchete abierto, que significa lo mismo, y los dos corchetes abiertos, ¿verdad? Lo hago porque en diferentes países se usan diferentes, ¿verdad?, connotaciones para expresar esos intervalos. Vamos con el segundo. El segundo nos dice que aquí nos da ya los factores, 1 por 3, 1 menos 3x es 1 y x más 1 es el otro, mayor o igual que 0. Entonces, cada factor lo igualamos a 0. Despejando negativo 3x, este 1 pasa a restar. Y acá, ¿verdad? De un solo, x igual a negativo 1, ¿verdad? Y luego este negativo que está restando, después se divide por negativo 3. Entonces queda positivo 1/3 porque menos 1 entre menos 3, ¿verdad? Menos entre menos es más. Entonces, las raíces que nos salen es negativo 1 y 1/3. Entonces, colocamos primero el negativo 1, de ahí el positivo 1/3, ¿verdad? Y a estos puntos donde se hace 0, ¿verdad? Cada expresión, cada factor, ¿verdad? Va rellenito porque dice mayor o igual, o sea, está incluido en el intervalo, están incluidos. Entonces, el primero, ¿verdad? Colocamos x más 1 porque fue el que generó al menor, ¿verdad? X más 1, ¿verdad? Entonces, cuando llega a negativo 1, x más 1 se vuelve 0, ¿verdad? Porque menos 1 más 1 es 0, por eso aquí va. Pero antes quiere decir que son negativos. Un número menor que negativo 1 sería negativo 2. Negativo 2 más 1 es negativo 1. Y cuando llega aquí, ¿verdad? Ya sabemos que se hace 0, por lo tanto de ahí en adelante va a ser positivo. Probemos de negativo 1 a 1/3, podemos colocar a 0, ¿verdad? 0 más 1 es 1 positivo, entonces el signo generado es positivo y mucho menos acá, ¿verdad? Mayor que 1/3 está 1, 1 más 1 es 2, entonces sigue generando valores positivos. ¿Cuándo vamos con el 1 menos 3x? Si le damos un valor negativo, por ejemplo, decíamos menos 2, ¿verdad? ¿Cuánto es negativo 3 por negativo 2? Es positivo 6, ¿verdad? Y positivo 6 más 1 es 7, entonces genera un signo positivo, ¿verdad? En el del negativo 1 al 1/3 tenemos, decíamos, el 0 en medio, el 0. Entonces, ¿cuánto es 1 menos 3 por 0? 3 por 0 es 0 y 1 menos 0 es 1. Sigue generando un signo positivo. Y cuando llega a 1/3, ¿verdad? Ahí se convierte en 0. ¿Por qué? Porque 3 por 1/3 es 1 y 1 menos 1 es 0. Ahora, ¿qué sucede cuando le damos un número mayor que 1/3? Por ejemplo, 1. 1, ¿verdad? 1. Aquí sería 3 por 1, 3, 1 menos 3, negativo 2, entonces nos genera signos negativos, ¿verdad? Ahora multiplicamos los signos, menos por más es menos, más por más es más y más por menos es menos. Pero ¿cuál es la relación? La relación nos dice mayor o igual, es decir, de 0 en adelante, ¿verdad? De 0 en adelante, entonces quiere decir que vamos a tomar el signo positivo, es decir, este intervalo de negativo 1 a positivo 1/3, ¿verdad? Porque aquí es donde se generan números mayores o iguales que 0. Mayores o iguales que 0, entonces la respuesta es intervalo cerrado, negativo 1 a 1/3, ¿verdad? Intervalo cerrado, porque dice mayor o igual, es decir, los incluye, ¿verdad? Los incluye. Ok. Vamos al tercer ejercicio. Nos da también los en forma de factores. Igualamos a 0, 2x menos 3 y 3x más 1, ¿verdad? Este negativo 3 pasa a sumar, ¿verdad? Aquí está. Y luego el 2 lo pasa a dividir. Entonces x es 3 medios, ¿verdad? Y acá este 1 pasa a restar y luego el 3 a dividir. Entonces nos queda que x es igual a 1/3. Entonces tenemos de negativo 1/3 a 3 medios, ¿verdad? De negativo 1/3
a 3 medios y como la relación de orden, ¿verdad? La relación de orden es menor que 0, entonces por eso van, ¿verdad? Van con los huecos ahí esos espacios, esos valores en donde cada factor se vuelve 0. Ok, comenzamos, ¿verdad? Porque este fue el que generó el negativo 1/3, lo colocamos primero, y el otro fue el que generó a 3 medios, lo colocamos, ¿verdad? Después. Ok, entonces aquí tenemos de negativo 1/3 al infinito negativo. Menores que negativo 1/3 está negativo 1. 3 por negativo 1 es negativo 3, más 1 es negativo 2, nos genera un signo negativo. Entre negativo 1/3 y 3 medios está 1, ¿verdad? Porque 3 medios es 1.5, está 1. Entonces yo digo 2 por 1, 2, menos 3, ¿verdad? 2 menos 3 es negativo 1, me sigue generando valores negativos, ¿verdad? Y luego aquí es donde se hace 0, entonces de ahí para allá me va a dar valores positivos. Mayores que 3 medios, es decir que 1.5 le podemos dar el valor de 2, 2 por 2 es 4, menos 3 es positivo 1, entonces ya el resultado es positivo, ¿verdad? Entonces ahora multiplicamos, menos por menos es más por menos es menos, y más por más es más. Y la relación de orden que nos dieron es menor que 0, entonces la solución va a estar en donde dio negativo, ¿verdad? Que es aquí. Aquí fue donde dio negativo, entonces como es intervalo abierto porque dice menor que 0, entonces va a ser de negativo 1/3 abierto a 3 medios abierto, ¿verdad? Aquí está en forma de corchetes el mismo intervalo. Vamos con el 4. El 4 es 3x cuadrado más 3 menor o igual que 5 menos 5x, entonces, ¿verdad? Todo pasa al otro lado del igual para que quede acá 0, entonces sería 3x cuadrado más 3 más 5x y menos 5, ¿verdad? O menos 5 más 5x. Si operamos, está 3x cuadrado, 5x ya no hay más x, y 3 menos 5 es negativo 2. Menor o igual que 0, entonces intentamos, ¿verdad?, factorizarlo por el método del aspa simple, ¿verdad? Porque lo que les decía, es imposible encontrar dos números que multiplicados den 2 y sumados o restados den 5. Es imposible, entonces hay que buscar a otros métodos. En este caso descomponemos a 3x cuadrado como 3x por x, a negativo 2 como negativo 1 por 2, y hacemos la multiplicación en cruz, ¿verdad? 3x por 2, 6x. Y x por negativo 1, negativo 1x. Y 6x menos 1x es 5x, y entonces nos fuimos, ¿verdad? Los factores son 3x menos 1 y el otro es x más 2 con la relación de orden menor o igual que 0. Igualamos ambos a 0, ¿verdad? En algunos textos aparece que esto es igual a la relación de orden que nos dieron, ¿verdad? Pero aquí no hay ningún problema. Lo importante es saber trabajar con ellos en la tabla, ¿verdad? En la tabla de relación que se le llama. Ok, entonces este 1 está negativo, pasa al otro lado positivo, después el 3 lo divide, tenemos que x es positivo 1/3, y este 2 pues pasa negativo, x es igual a negativo 2, ponemos el menor primero y la verdad y el factor que generó a ese menor, en este caso x más 2, luego el otro factor que generó al otro valor de x. Entonces empezamos a sustituir un número menor que negativo 2 es negativo 3. Si lo sustituimos aquí, negativo 3 más 2 es negativo 1, genera un signo negativo. Entre negativo 2 y 1/3 tenemos, por ejemplo, a negativo 1, por ejemplo. Y negativo 1, al sustituirlo por x más 2, es positivo 1, genera un signo positivo. Y acá también, ver un número mayor que 1/3 es positivo 1, y 1 más 2 es 3, sigue generando signo positivo, ¿verdad? Ese primer factor. Vamos con este otro, si le damos el valor de negativo 3 o cualquier otro que usted le quiera dar, con tal que sea, ¿verdad?, menor que 2. Negativo 3 sería, por 3 sería negativo 9 menos 1, negativo 10, ¿verdad? El resultado es un signo negativo. Aquí le mencionaba que entre negativo 2 y 1/3 está, por ejemplo, negativo 1, está 0, por ejemplo, y yo le doy valor de 0. 3 por 0 es 0, menos 1 me genera signo negativo. Y luego aquí se hace 0, ¿verdad? Entonces de aquí para allá es positivo. En mayor que 1/3 está 1, 3 por 1 3 menos 1,
es 2 positivo, ¿verdad? Entonces ya tenemos, multiplicamos los signos, menos por menos es más por menos es menos y más por más es más. ¿Y qué nos dice la relación de orden? Nos dice, ¿verdad? Nos dice menor o igual que 0, es decir, que den 0 o signo negativo, ¿verdad? Entonces el que da signo negativo es este, por estos otros le escribí que no son solución y a este sí, ¿verdad? Entonces, como es menor o igual que 0, incluye los extremos, ¿verdad? Es decir, son en un intervalo cerrado, ¿verdad? De negativo 2 a 1/3. De negativo 2 a 1/3 y ahí vamos. Vamos con el quinto, vamos a hacer uno más, son 2 ejercicios, pero lo voy a hacer en 2 partes. Entonces aquí tenemos que x cuadrado menos 5x, si lo factorizamos, a x está como factor común, está en el x cuadrado y está en el 5x. Entonces, ese factor común que es x lo dividimos por cada término, x cuadrado entre x es x, por eso x multiplica a x, ¿verdad? Menos 5x entre x, no queda solo el 5, por eso queda menos 5. Igualamos ambos factores a 0, ¿verdad? X igual a 0 y x menos 5 igual a 0. Entonces, este 5 que está restando pasa positivo y tenemos los dos valores. X igual a 0, ¿verdad? Y x igual a 5. X generó el 0, por eso lo ponemos primero, ¿verdad? Y x menos 5 generó el 5 que va después. El número es menor que 0, está a la izquierda de 0, negativo 1. Negativo 1, al sustituirlo en la x, menos 5 es negativo 6, genera un signo negativo. Perdón, vamos con el, ya me revolví, vamos con la x. Decíamos que si le damos un valor de negativo 1, x sería negativo 1, ¿verdad? Da un valor negativo. Entre 0 y 5 le podemos dar positivo 1, x igual a 1, entonces es positivo. Si le damos un valor mayor que 5, 6, va a ser positivo, ¿verdad? Aquí en este otro les decíamos que le dábamos un valor de negativo 1, que está a la izquierda del 0, negativo 1 menos 5 es menos 6, genera un valor negativo, ¿verdad? Entre 0 y 5 le damos 1, 1 menos 5 es negativo 4, sigue generando valores negativos. Cuando le damos 5 es 0, ¿verdad? 5 menos 5 es 0. Y si le damos un valor mayor que 5, por ejemplo el 6, 6 menos 5 es 1, entonces genera un signo positivo. Menos por menos es más por menos es menos y más por más es más. ¿Qué relación de orden nos piden? Que sea menor o igual que 0, ¿verdad? Menor o igual que 0. ¿Cuáles son los que son menor o igual que 0? En el intervalo de 0, ¿verdad? En el intervalo de 0 a 5, ¿verdad? En el intervalo de 0 a 5. Entonces aquí sería, ¿verdad? Aquí yo tengo un error en la notación de los intervalos porque dice claro que debe ser mayor o igual que 0, entonces estoy perdido, ¿verdad? Tenemos que tomar los valores positivos, ¿verdad? Porque es mayor o igual que 0. Entonces aquí le escribimos que sí, en esta le escribimos que no porque esto es para los menores o iguales que 0 y aquí le pedimos que sí porque dio signo, ¿verdad? Dio signo positivo. Entonces, el conjunto solución es del infinito, ¿verdad? Del infinito negativo al 0 lo incluye porque dice mayor o igual que 0, ¿verdad? Y esto lo excluye porque ahí genera signos negativos. Entonces los signos negativos son menores que 0. No se cumple la condición mayor o igual que 0. Y acá sería del 5 incluyéndolo al infinito positivo. Entonces por eso, para dejar este intervalo en medio, ¿verdad? Escribimos el de la izquierda y luego unión, el de la derecha. Ahí dejamos botado ese intervalo de en medio porque no nos sirve. El último ejercicio de este video, ¿verdad? Para hacerlo en 2 partes. Negativo 3x cuadrado menos 5x más 6 menor o igual que 0. Aquí vamos a encontrar, ¿verdad? Los que den como resultado al final el signo negativo, ¿verdad? Entonces, aquí tratamos de, ¿verdad? De utilizar el método del aspa simple, ¿verdad? Negativo 3x cuadrado lo tengo, ¿verdad? Factorizado así, positivo 3x por negativo x. Al multiplicarlo es negativo 3x cuadrado. Como este es negativo, al 2 lo tengo que expresar como producto de negativos, menos
menos 1 por menos 2 es positivo 2 y luego multiplicamos en cruz, ¿verdad? 3x por negativo 2, negativo 6x. Negativo x por negativo 1, positivo x, ¿verdad? Menos por menos es más. Y negativo 6x más positivo x es negativo 5x. Entonces, ahí nos fuimos, los factores serían 3x menos 1, ¿verdad? Y el otro sería menos x menos 2, menor o igual que 0. Igualamos ambos factores a 0, ¿verdad? Aquí este 1 pasa al otro lado positivo, luego el 3 lo pasa a dividir, x es igual a 1/3. Aquí este 2 que está restando pasa al otro lado positivo y luego este signo negativo es como que aquí haya un negativo 1, ¿verdad? Que pasa a dividir y 2 entre negativo 1 es negativo 2. ¿Verdad? Entonces ahora analizamos cuál generó el negativo 2, el negativo x menos 2, por eso va primero, ¿verdad? De ahí sería el positivo 1/3 que fue generado por 3x menos 1. Ahora analizar qué signos generan. Un número menor que negativo 2 sería negativo 3, ¿verdad? Sería negativo 3. Negativo 3 por menos sería menos por menos nada más sería positivo 3. Positivo 3 menos 2 es positivo 1, genera un signo positivo, ¿verdad? Genera datos positivos, a pesar que está en el rango de negativo 2 al infinito positivo. Cualquier otro que usted le quiera dar. Negativo 100, usted escribe menos, negativo 100 menos por menos da más, sería más 100, menos 2 es 98. Siempre le va a dar un signo positivo. Cuando x es, ¿verdad? Cuando x es negativo 2, ahí se vuelve 0, ¿verdad? Menos negativo 2, menos por menos da más, sería más 2 menos 2 es 0, ¿verdad? Entonces, aquí un número entre negativo 2 y 1/3 está negativo 1 y está 0, si hablamos de enteros, ¿verdad? Entonces pongámosle 0 para que sea más fácil. Negativo 0 menos 2 es menos 2, ¿verdad? Negativo 0 menos 2 es menos 2, genera un signo negativo, ¿verdad? Y aquí le pone usted un número mayor que 1/3, por ejemplo el 1, ¿verdad? Menos 1 menos 2 es negativo 3, genera hasta el infinito negativo, le va a generar resultados menores que 0, ¿verdad? Vamos con este otro, si le damos el valor, decíamos, de negativo 3 por x, ¿verdad? Por 3 sería negativo 9 menos 1 sería negativo 10, genera signo negativo. Entre negativo 2 y 1/3, ¿verdad? Decíamos que está negativo 1 y 0 como entero. Vamos a negativo 1, 3 por negativo 1 es negativo 3, menos 1, negativo 4, nos sigue generando signos negativos. Y acá, ¿verdad? Decíamos que mayor que 1/3 está el 1, 3 por 1, 3, menos 1, 2. Entonces ya nos genera valores positivos. Ahora multiplicamos los signos. Más por menos es menos. Menos por menos es más. Y menos por más es menos. Entonces, como era menor o igual, estos dos son soluciones, ¿verdad? Estos dos son soluciones que sería del infinito negativo a negativo 2 cerrado, ¿verdad? Porque dice que es menor o igual, lo incluye, ¿verdad? Y luego este lo dejamos a un lado porque nos genera solo valores positivos mayores que 0, no menores iguales que 0. Entonces el otro sería de a partir de 1/3, ¿verdad? A partir de 1/3 al infinito positivo. Entonces, este intervalo, unión con el otro, es la solución, ¿verdad? Y dejamos este en medio. Entonces aquí terminamos esta primera parte de este video, ¿verdad? Posteriormente haremos los segundos 6 ejercicios de este mismo tema en un próximo video. Un placer servirle. No olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir, ¿verdad? Y sobre todo activar la campanita. Comenten mucho para saber cómo les va, para saber en qué les podemos seguir ayudando. ¿Verdad? Que tengan siempre mente positiva a mejorar para dar lo mejor para sus familias y por su país. Con permiso.